Buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Sí, sí se te escucha. Se ve Ya, bien la pantalla también. ya. Buenas tardes, doctor, compañeros. Bueno, el día de hoy a nosotros tres, Brian Uriarte, Marco Valladolid y Diana Vázquez, nos ha tocado presentar el tema correspondiente a cáncer gástrico, cáncer de colon y cáncer pancreatobiliar. Empezaré yo, Brian Uriarte, exponiendo la parte que corresponde a cáncer gástrico. Bien, empezaremos conociendo acerca de la anatomía del estómago, bueno, recordando la anatomía del estómago, empezando porque el estómago es un órgano intraperitoneal por excelencia, localizado en la celda sufrénica izquierda, con proyección superficial tanto en epigastrio como en hipocondrio izquierdo, y se ubica por debajo de la cúpula diafragmática izquierda y el lóbulo izquierdo del hígado, superior con respecto al colon transverso y anterior con respecto al páncreas. También es importante recordar o tener claro las partes del estómago, ¿no? Las partes topográficas. En primer lugar, la porción superior, que vendría a ser el cardias, siguiendo con el fundus, después el cuerpo gástrico, luego está el antro pilórico, el canal pilórico, y por último tenemos el píloro, ¿no? Entonces, podemos decir que el estómago se va a conectar en la parte superior con el esófago y en la parte inferior con el duodeno. Y conocer topográficamente cuál es la división del estómago es importante, o sea, la localización, ya que nos va a dar el posible tratamiento que el paciente podrá recibir más adelante, como más adelante vamos a ver. Luego también es importante tener en cuenta cuáles son las capas del estómago. Estas son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Eso también es importante para poder lograr lo que es el estadiaje, que también lo vamos a ver más adelante. En el caso del cáncer gástrico precoz, es el que llega hasta la submucosa y el avanzado es el que ya la sobrepasa, ¿no? ¿Y cuál es el límite, por así decirlo, que nos va a indicar a nivel de las capas? El límite entre un cáncer gástrico superficial, perdón, un cáncer gástrico precoz y un cáncer gástrico avanzado es la muscular de la mucosa, ¿no? Que nos da el límite a nivel de la submucosa hasta donde puede llegar el cáncer gástrico precoz. Y esta muscular de la mucosa es un estrato delgado de músculo liso que va a rodear la base glandular, que se encuentra ubicada a nivel de la mucosa, ¿no? La glándula gástrica, conformada por distintos tipos de células parietales, células principales, células endocrinas. Aquí tenemos los distintos tipos de células, su localización y cuál es su función. Continuando con la parte de la irrigación, vamos a tener en cuenta tanto la irrigación arterial como el drenaje venoso. En el caso de la irrigación arterial, esta proviene del tronco celíaco, la que es rama visceral de la arteria de la aorta abdominal, que nace aproximadamente a nivel de T12 y L1. Y en el estómago se van a distinguir tres sistemas arteriales. El primero, que es el círculo de la curvatura menor, básicamente representado por la anastomosis de la arteria gástrica derecha-izquierda. Según aquí esta imagen, está tipificado por el número 4 y número 8, justamente aquí en el arco de la curvatura menor. Luego tenemos el segundo sistema, que sería el círculo de la curvatura mayor, representado por la anastomosis de la gastroepiploica derecha e izquierda. Sería en la imagen, de acuerdo a la leyenda, la 11 y la 14, aquí dentro de la curvatura mayor. Y por último, el tercer sistema es el sistema de los vasos cortos, que son ramas de la arteria esplénica que van a irrigar la región del fundus. Y con respecto al drenaje venoso, vamos a tener que el drenaje venoso corresponde principalmente al sistema portal, donde las venas del estómago se van a originar en la mucosa, recolectan sangre venosa de todas las capas mediante venas satélites y desembocan finalmente en la cara lateral o posterior de la vena porta. Con respecto al drenaje linfático, los vasos linfáticos se van a originar o generar en el tercio inferior de la mucosa y van a volcarse sucesivamente a la submucosa y a la subserosa. Y actualmente, para comprender los grupos ganglionares se utiliza la clasificación de la Sociedad Japonesa de Investigación para el Cáncer, la cual le asigna básicamente a cada grupo ganglionar un número para facilitar su estudio, ¿no? Como podemos observar aquí. Sin embargo, esto lo voy a explicar más detallado al momento del tratamiento quirúrgico en lo que corresponde al vaciamiento ganglionar, que ya lo vamos a ver más adelante. Y con respecto a la inervación, ya para terminar la anatomía del estómago, el estómago va a recibir inervación tanto del sistema autónomo simpático como del parasimpático, a través del plexo solar y de los nervios vagos respectivamente, ¿no? Entonces, la inervación simpática proviene del plexo solar, que recibe aferencias tanto del vago derecho y de los esplánicos mayor y menor, y en ocasiones del frénico, mientras que la inervación parasimpática proviene de los nervios neumogástricos derecho e izquierdo. Bien, ahora en cuanto para hablar acerca de un poco de epidemiología, la enfermedad, en este caso el cáncer gástrico, afecta principalmente a los varones,
registrándose el 60% de casos nuevos en los varones. La incidencia es generalmente en personas de edad avanzada, aproximadamente en la séptima década de la vida. Y en cuanto a los grupos raciales en frecuencia y en mortalidad, es principalmente en afroamericanos, en americanos de origen asiático y en hispanos, por encima, ¿no?, de personas de raza blanca. Y en todo el mundo el cáncer gástrico es el cuarto cáncer más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer. Sin embargo, a nivel de Perú, es la segunda causa, eh, solo por detrás del cáncer de próstata, que ya lo vamos a ver a continuación. Bueno, antes, para mencionar acerca de la incidencia y mortalidad, de acuerdo a la Organización Mundial de Salud, al año 2020 en la región de Sudamérica, tanto para nuevos casos de cáncer de estómago en ambos sexos y en todas las edades, como para el número de defunciones, podemos encontrar que Perú se ubica en el tercer lugar, solo por detrás de Brasil y de Colombia. Y ya hablando netamente en lo que es Perú, la tasa ajustada de mortalidad según los distintos tipos de cáncer, de acuerdo al registro de defunciones del 2016 del MINSA, encontramos pues aquí al cáncer de estómago, que representa un 19.3% de las defunciones totales con respecto a los demás grupos de cáncer, no solo por detrás del cáncer de próstata. Bien, ahora sí, ya enfocándonos en lo que vendría a ser los tumores de estómago, primero hay que diferenciar que existen tumores gástricos benignos y tumores gástricos malignos. Los benignos son poco frecuentes, se manifiestan principalmente en forma endoscópica, o sea, en forma de pólipos, o sea, lesiones con crecimiento endoluminal, que pueden ser de dos tipos: los hiperplásicos, que son los más frecuentes, o los adenomatosos, que ya son considerados como enfermedades premalignas. La gran mayoría de veces los tumores benignos son asintomáticos, por lo tanto nunca es clínico plantear un tumor gástrico benigno. Y por otro lado también tenemos a los tumores malignos, ¿no?, que son los tumores más frecuentes en el estómago, y dentro de estos tenemos a diversos tipos, ¿no? Los que predominan son los epiteliales, dentro de los cuales el adenocarcinoma es el más frecuente. Y el resto ya se divide en tumores estromales, en tumores de linfomas originados a nivel de las células linfáticas de la mucosa, y también en tumores carcinoides. Por lo tanto, cuando hablamos de cáncer gástrico, generalmente nos estamos refiriendo al adenocarcinoma, ¿no?, que de por lejos es el tumor más frecuente. Aquí un cuadro comparativo para justo lo que les estaba mencionando, ¿no? Diferenciar el adenocarcinoma de otros tipos histológicos. Por ejemplo, el adenocarcinoma se origina en la mucosa y proporciona el 90-95% de los cáncer gástrico, ¿no? Por eso cuando generalmente hablamos de cáncer gástrico nos referimos al adenocarcinoma. Y dentro de los otros tipos histológicos tenemos tumores del estroma gastrointestinal, cuyo origen es el tejido conectivo, vendría a ser los GIST, de un 2 a 3% de prevalencia. Luego tenemos los tumores carcinoides, que la célula cancerígena proviene del tejido neuroendocrino, con 1% de prevalencia. Y los tumores que se originan en el tejido linfoide asociado a mucosa gástrica, que son los GALT, que representan el 5%, ¿no?, de todos los tipos histológicos de cáncer gástrico. Bien, y centrándonos ya en lo que es el adenocarcinoma gástrico con respecto a la etiopatogenia, es multifactorial, al igual que en el resto de tumores del tubo digestivo, y existen factores genéticos relacionados con el cáncer gástrico. Dentro de estos factores, de riesgo, tenemos factores genéticos, y tenemos también factores ambientales. Por ejemplo, en el caso de los factores genéticos tenemos cáncer gástrico difuso hereditario debido a la mutación del gen E-caderina. Tenemos a la poliposis gástrica familiar y al cáncer gástrico en asociación con otros síndromes de predisposición hereditaria, como por ejemplo la poliposis adenomatosa familiar. Y en el caso de los factores ambientales que están asociados a un incremento del desarrollo de cáncer gástrico, tenemos deficiencia en la elaboración de alimentos, por ejemplo, alimentos ahumados, alimentos con exceso de sal, ausencia de refrigeración de los alimentos, el consumo de agua contaminada, el consumo del tabaco. Y dentro de los factores de riesgo generales tenemos que es predominante en poblaciones hispánicas, japonesas, de Europa del Este, dieta pobre en vegetales y frutas, dieta con exceso de nitratos, obesidad, tabaquismo, sexo masculino, edad mayor de 50 años, exposición a agentes irritantes y diversas enfermedades que también pueden ser factores de riesgo o pueden predisponer la aparición de un cáncer gástrico, como la gastritis atrófica, la anemia perniciosa, el esófago de Barrett, los pólipos adenomatosos hiperplásicos, en que los vimos en tumores benignos, la cloridria y la gastrectomía previa por enfermedad benigna. Ahora, hablando un poco de lo que vendría a ser la historia natural de la enfermedad,
vamos a tener que, o como hemos visto, existen factores exógenos que vendrían a ser los factores ambientales, así como factores endógenos que vendrían a ser los factores genéticos o la predisposición genética, que inicialmente van a impactar en la mucosa gástrica normal, ¿no? Llevándola a cambios a lo largo del tiempo, iniciando, o cambios paulatinos, iniciando pues con una gastritis crónica superficial, una gastritis crónica trófica, luego una metaplasia intestinal, un cáncer gástrico localmente avanzado y por último la metástasis, ¿no? Entonces, todos estos impactos se van a ir viendo en diferentes etapas de la evolución y están vinculados pues a factores no solo exógenos, sino también a factores endógenos. Y desde el punto de vista histológico, debemos reconocer que existen dos tipos clásicos de cáncer, el tipo intestinal y el tipo difuso, agrupados dentro de la clasificación de Lauren. Y es importante reconocer estos tipos histológicos porque ambos poseen diferencias en cuanto a su forma de presentación, también diferencias en cuanto a la epidemiología, ¿no? En cuanto también a la etiopatogenia de cada uno de estos dos tipos dentro de la clasificación de Lauren. Justamente es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Las características del tipo intestinal y del tipo difuso. En cuanto al tipo intestinal, estos están mayormente relacionados con factores ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que con la mejoría que existen de los factores ambientales, por ejemplo, poniendo por ejemplo, ¿no? Mejorar la forma de conservación de los alimentos o mejorar el uso del consumo de sal, eh, hacen o llevan a que este tipo a este subtipo histológico del cáncer del tipo intestinal esté disminuyendo a nivel mundial. Por eso es que se habla de un descenso en su incidencia. También es más frecuente en el hombre añoso y es más frecuente en la topografía distal, ¿no? Hablando de localización. Mientras que el tipo difuso, por el contrario, está más relacionado con factores genéticos, ¿no? Y menos con factores ambientales. Por lo tanto, su incidencia es constante y es más frecuente en jóvenes. También tiene igual incidencia en ambos sexos. Hablando de la localización, o sea, topográficamente su localización es proximal y es el que tiene peor pronóstico. También aquí también tenemos un cuadro comparativo o diferencial entre cada uno de estos, entre el intestinal, que su prevalencia es del 53%, y el difuso es del 33%, según la clasificación de Lauren, ¿no? Entonces, el intestinal es por factores de riesgo ambientales, mayores de 60 años, hombres ancianos, es diferenciado por diseminación hematógena, su localización principalmente es en antro y está asociado a gastritis atrófica y metaplasia intestinal grave. Se forman glándulas con células similares a las intestinales, ¿no? Pues su nombre. Y el difuso, generalmente es de origen genético, afecta a pacientes jóvenes, la edad aproximada de los 50 años, mujeres jóvenes, es indiferenciado, diseminación peritoneal, la localización a nivel de fondo y de cuerpo, posee células en anillo de sello, y al difuso también se le conoce como linitis plástica, y es el que tiene el peor pronóstico. Bien, ahora en cuanto a la anatomía patológica, como estamos hablando de un adenocarcinoma, o sea, de un tumor epitelial originado en las células cilíndricas del epitelio de la mucosa gástrica, este va a tener un crecimiento a nivel local, generalmente similar al resto de los tumores digestivos, ¿no? Invadiendo inicialmente mucosa, luego submucosa, muscular y serosa, ¿no? Cada uno va a representar diferentes estadios. Sin embargo, aquí lo importante es tener clara la diferencia desde el punto de vista histológico cuando hablamos de un cáncer gástrico precoz o temprano y cuando hablamos de un cáncer gástrico avanzado. Y como les había mencionado al momento de describir las capas del estómago, la diferencia lo va a dar la va a dar la muscular de la mucosa, ¿no? Considerándose precoz aquel que solo invade mucosa su mucosa y avanzado aquel que ya sobrepasa la muscular de la mucosa, ¿no? Como aquí se menciona, ¿no? Una vez que la muscular de la mucosa es evadida, ya estamos en una etapa T2, ya es un cáncer gástrico avanzado. Cuando llega hasta la muscular, o sea, hasta la pared del órgano, ya es T3, y cuando atraviesa la serosa ya sería un tumor T4. No, este tipo de clasificación es importante para el pronóstico y para el estadiaje, como ya vamos a ver más adelante. Bueno, este cuadrito es tomado de un estudio llevado a cabo en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, donde se incluyeron 6.271 casos ya diagnosticados de cáncer, básicamente para diferenciar en porcentaje cuáles eran las más prevalentes a nivel de T1, que solo invade su mucosa, T2 que invade muscular, T3 que invade serosa y T4 que invade estructuras adyacentes. Se encontró que la prevalencia era a nivel de T3 en más de la mitad de la población estudiada, con un 62.6% de los casos. Ahora, en cuanto a la presentación clínica, en el caso del cáncer gástrico precoz, es asintomático en el 80% de los casos.
Y que sea sintomático es lógico, ¿no? Porque su compromiso es muy pequeño, solamente estamos hablando de un compromiso a nivel de la mucosa y de la submucosa. Pero también pueden presentarse en menor cuantía algunos síntomas, por ejemplo, síntomas de úlcera péptica, náuseas o vómitos, anorexia, saciedad temprana, dolor abdominal, hemorragia digestiva, pérdida de peso, disfagia. Sin embargo, como podemos observar, ninguno de estos síntomas sobrepasa el 10% de los casos. Por eso es que se habla de que el cáncer gástrico precoz es particularmente o principalmente asintomático. Sin embargo, en el cáncer gástrico precoz, lo que hay que tener en cuenta es un alto índice de sospecha. Quiere decir que ante la presencia de mínimos síntomas, lo recomendable es solicitar una endoscopía para de esta manera lograr un diagnóstico de la enfermedad en una etapa precoz. Y luego tenemos el cáncer gástrico avanzado, ¿no? En el cáncer gástrico avanzado ya es sintomático en la mayoría de los casos. Se presenta pérdida de peso en 60% de los casos, dolor abdominal 50% de los casos, y la dispepsia típica, que también es bastante característico en el cáncer gástrico avanzado, ya que no tiene un ritmo diario ni una periodicidad anual para diferenciarlo de un síndrome ulceroso. También se presentan otros síntomas como náuseas o vómitos, disfagia, anorexia, hemorragia digestiva, saciedad temprana, repugnancia selectiva, síntomas de úlcera péptica, masa o plenitud abdominal, y solamente en menos del 5% de los casos se describe que el cáncer gástrico avanzado es asintomático o es silente. Y en esta gráfica, generalmente para ver el porcentaje de la presentación topográfica de la enfermedad. Ahí vemos que mayoritariamente son antrales o a nivel del sector medio del cuerpo y son menos frecuentes los proximales. Y hasta en un 23% de los casos, la enfermedad puede presentarse en forma difusa, ¿no? De acuerdo a la clasificación de Lauren, o sea, una linitis plástica. Bien, ahora en cuanto al diagnóstico. El diagnóstico del cáncer gástrico se basa en 4 pilares fundamentales dentro de la patología tumoral del tubo digestivo. Y estos son el pilar clínico, que es el que ya hemos visto, ¿no? Anteriormente, el pilar endoscópico, que nos va a dar datos de valor y permite tanto el diagnóstico. También tenemos el pilar anatomopatológico, la anatomía patológica, no luego de la toma de muestras mediante biopsia. Y por último, el pilar imagenológico, que va a complementar los datos que nos va a brindar la endoscopía. No, entonces, como ya mencionado, ya habíamos visto lo que era el pilar clínico. Ahora viene con respecto al pilar endoscópico, que también es fundamental. En este caso tenemos a la fibrogastroscopía, que es el primer estudio que debemos solicitar ante la presencia de un cáncer gástrico, ya que la endoscopía nos va a permitir los siguientes puntos, ¿no? Un diagnóstico positivo, valorando la lesión que puede presentarse, como observamos en la primera imagen, en forma ulcerada, como observamos en la segunda imagen, pliegues convergentes, pero asimétricos, como observamos acá en la tercera imagen, en forma exofítica polipoidea, o como observamos en la cuarta imagen, ya en una forma exofítica ulcerada. Ese es el diagnóstico positivo. Luego también nos puede dar el diagnóstico topográfico, o sea, la localización. Si estamos a nivel subcardial, a nivel de antro, a nivel de cuerpo, a nivel de fundus. También en la extensión en superficie, que es un elemento a tener en cuenta al momento de elegir la técnica de resección visceral. Luego también la valoración de los márgenes macroscópicos y la clasificación endoscópica, que también nos la va a dar la endoscopía. Justamente cuando hablamos de clasificación endoscópica, debemos de valorar tanto la clasificación para el cáncer gástrico precoz como la clasificación para el cáncer gástrico avanzado. En esta lámina vamos a presentar la clasificación endoscópica para el caso del cáncer gástrico precoz, de acuerdo a la Sociedad Japonesa de Gastroenterología Endoscópica, que los clasifica en 3 grupos. El primer tipo, que vendría a ser el cáncer gástrico prominente, o es decir, exofítico. El segundo, que es un cáncer gástrico superficial plano. Y el tercero, ya que es un cáncer gástrico ulcerado, ¿no? Entonces, estos 3 tipos de presentación endoscópica pueden servirnos para una planificación terapéutica en el caso de la elección de un procedimiento de resección endoscópica, que ya vamos a ver más adelante. Y también la endoscopía nos permite la clasificación del cáncer gástrico avanzado. Justamente en el cáncer gástrico avanzado nos vamos a basar en la clasificación de Borman, que los divide en 4 subtipos. El primero de ellos, que es el tipo polipoide, donde aquí observamos que la imagen exofítica sale a la luz del órgano. El segundo tipo, que es una úlcera con bordes elevados. Y el tercer tipo, que es un ulcerado con bordes infiltrados, que quizás es la forma de presentación endoscópica más frecuente en cáncer gástrico. Y por último, el tipo 4, que es la linitis plástica, ¿no? O el infiltrante difuso.
Y esta clasificación de Borman es universalmente aceptada y no hace más que mostrarnos las características macroscópicas de la lesión, ¿no? Como aquí podemos observar lo que ya les había mencionado, ¿no? El tipo 1 en cáncer gástrico avanzado, que es tipo polipoide, el tipo 2, que es el ulcerado de bordes sobreelevados, tipo 3, que observamos aquí un ulcerado infiltrante, y el tipo 4 ya es un infiltrante difuso o linitis plástica. Y por último, ya en esta parte de diagnóstico, cuando ya hemos completado, ¿no?, el diagnóstico con los pilares que ya les había mencionado, es importante también valorar el pilar imagenológico, que se complementan con diagnósticos de extensión de la lesión, ¿no? Y para ello podemos recurrir tanto a la tomografía computarizada de abdomen como a la ecoendoscopía, que abarca tanto endoscopía y ecografía endoscópica. En el caso de la tomografía computarizada, esta va a permitir visualizar la lesión, el grado de compromiso, la extensión, los conglomerados ganglionares y también va a permitir visualizar el hígado, aunque justamente el hígado es el principal sector de metástasis de este tipo de tumores, que son las metástasis hepáticas. Y la endoscopía y ecografía básicamente es útil para casos de cáncer gástrico precoz, ya que nos va a permitir tipificar mejor un caso de un T mucoso, o sea, de un TA, de un T submucoso que vendría a ser un TB. Entonces, si es un cáncer gástrico precoz, o si es un cáncer gástrico que infiltra ya la muscular, ¿no? Por lo tanto, lo reservamos la ecoendoscopía solamente para el diagnóstico de extensión lesional en casos de cáncer gástrico precoz. Bien, luego tenemos el estadiaje o la estadificación. Eh, para llevar a cabo la estadificación vamos a usar la clasificación que es muy utilizada a nivel mundial, que es la TNM, del American Joint Committee on Cancer, en su 8ª edición, que básicamente las siglas TNM para la definición de la clasificación de la asociación es la T, definición de tumor primario, la N es de la definición de los ganglios linfáticos regionales y la M es definición de metástasis a distancia. Ahora, ¿cuál es la importancia de la estadificación? La importancia de la estadificación es importante para tener en cuenta el abordaje terapéutico que le vamos a indicar al paciente. Por ejemplo, aquí como observamos en el caso 1A y en el caso 1B. Si estamos en un cáncer gástrico precoz, que como ya hemos visto es un T1, que puede ser mucoso, o sea, un T1A, o puede ser a nivel de la submucosa, es decir, un T1B. Aquí estamos frente a un T1. Y como podemos darnos cuenta aquí a nivel de los ganglios linfáticos regionales, podemos observar que el T1 puede no tener afectación de los ganglios linfáticos, como que también puede tener afectación de los ganglios linfáticos, en este caso de 1 a 2. O sea, podemos estar hablando de que en un cáncer gástrico precoz existe afectación de los ganglios linfáticos, o sea, puede ser un T1 y un T1N1. Y esto básicamente, ¿cuál es la explicación de esto? Como les había mencionado a nivel de anatomía en los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos van a llegar hasta nivel de la submucosa, ¿no? Es por eso que en un cáncer gástrico precoz no se excluye que el paciente no pueda tener compromiso de los ganglios linfáticos. Y esta sería su explicación, ¿no? Y esto es importante porque básicamente nos va a permitir valorar las probabilidades de que el paciente en un cáncer gástrico precoz tenga un compromiso ganglionar, ¿no? Y de esta forma poder brindarle una mejor planificación terapéutica. Ahora, ya enfocándonos en lo que es tratamiento del cáncer gástrico, tenemos que tener en cuenta dos momentos. El primero de ello es el estadio tumoral al momento del diagnóstico y el segundo de ellos es el estado biológico del paciente. Nosotros multifactorialmente debemos abordar ambas situaciones, ¿no? Y debemos trabajar en conjunto, en base al estadio tumoral y en base al estado biológico del paciente. Y en primera instancia, pues debemos determinar lo primero que se debe hacer es si estamos frente a un cáncer gástrico precoz o si estamos frente a un cáncer gástrico avanzado, ¿no? De acuerdo a la clasificación del TNM. Esta es la primera gran división que debemos hacer cuando estamos encarando el tratamiento del cáncer gástrico, ya sea precoz o cáncer gástrico avanzado. Y como les había mencionado, el manejo debe ser multifactorial o multidisciplinario, teniendo en cuenta factores del paciente, factores del tumor y factores dependientes del tratamiento. En el caso de los factores del paciente tenemos la edad, su estado general o su estado biológico, la situación nutricional y sus enfermedades concomitantes. En el caso de factores dependientes del tumor, debemos tener en cuenta los síntomas, la localización, el estadio, la histología, factores moleculares. Y en el caso de factores dependientes del tratamiento, la intención del tratamiento, el tipo de cirugía, la experiencia del equipo quirúrgico
la tolerancia y eficacia también de las distintas opciones terapéuticas que puedan existir para el paciente. Y los pilares del tratamiento del cáncer gástrico son 4. Tenemos la cirugía, que es quizás la herramienta terapéutica que logra las mejores opciones curativas. Tenemos la poliquimioterapia, que sirve como adyuvante en casos de cáncer gástrico avanzado, tanto en el pre como en el posoperatorio. También tenemos la radioterapia, que es fundamentalmente utilizada en terapia paliativa, y la cirugía endoscópica, que es aplicable fundamentalmente para casos de cáncer gástrico precoz, que es justamente lo que vamos a ver a continuación, el tratamiento del cáncer gástrico precoz, ¿no? En cuanto al cáncer gástrico precoz, nuevamente aquí un recordar acerca de lo que podemos encontrar macroscópicamente, ¿no? Los tipo 1 exofíticos, los tipo 2, que son los planos, y los tipo 3, que son los ulcerados o deprimidos. Y la terapéutica pues va a variar según el estado macroscópico. Sin embargo, debemos contemplar que dentro del tratamiento para el cáncer gástrico precoz existen dos principales opciones terapéuticas. Una de ellas es la gastrectomía oncológica y la otra es la resección endoscópica y la vigilancia. En cuanto a la gastrectomía oncológica, la vamos a escribir más adelante. Sin embargo, aquí para mencionar, consiste fundamentalmente en la resección del tumor en el órgano que asienta con márgenes macroscópicos satisfactorios. También más adelante vamos a ver qué son márgenes macroscópicos satisfactorios, y un vaciamiento ganglionar acorde. También lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, existe también esta opción terapéutica que es un tanto discutida, que es la resección endoscópica y la vigilancia. Para poder entender mejor esta técnica, acá tengo planteado dos situaciones dentro del cáncer gástrico precoz. La primera de ellas, por ejemplo, es que nos encontremos frente a un caso de cáncer gástrico precoz, un T1A o T1M, que sería que afecta a nivel de la mucosa, o sea, que está involucrando solo mucosa. En este caso, la probabilidad de tener ganglios positivos, o sea, de que sea un N1, es menos del 3%. Por lo tanto, en el 97% de los casos, la resección endoscópica de un cáncer gástrico precoz, un T1A, sería un tratamiento efectivo, pero que debe ser seguido con una vigilancia clínica del paciente. Pero ¿qué pasa en el caso de un cáncer gástrico precoz que sea un T1B, o sea, un T1 que afecta mucosa y submucosa? En este caso, la probabilidad de tener ganglios positivos asciende hasta el 15% de los casos. Por lo tanto, en 15% de los pacientes enfermos, la resección endoscópica solamente quedaría reservada o para aquellos que tengan un mal terreno biológico y no se les puede realizar una gastrectomía oncológica, ¿no? Pero en cambio, los pacientes que sí, que sí tengan un buen terreno biológico, lo mejor sería una gastrectomía oncológica como mejor opción terapéutica. Luego tenemos ya el tratamiento del cáncer gástrico avanzado. Este debe ser multidisciplinario, no debe tener evidencia de enfermedad sistémica. Ante una enfermedad avanzada, en cáncer gástrico avanzado, se plantea en primer lugar un prequirúrgico con neoadyuvancia con poliquimioterapia. Luego viene ya el tratamiento quirúrgico como tal, que vendría a ser la gastrectomía oncológica, y luego viene el postquirúrgico con poliquimioterapia, ¿no? Reservado para los pacientes que tengan compromiso ganglionar, sea un N en adelante, un cáncer gástrico avanzado, que sería un T2 en adelante. Y bueno, esto básicamente es para un poco reforzar los conceptos que ya he venido mencionando, que la extirpación quirúrgica, o sea, la gastrectomía, es un procedimiento curativo. La radioterapia, fundamentalmente, su fin es mejorar el control locorregional de la enfermedad cuando los márgenes quirúrgicos no son satisfactorios. La quimioterapia en forma de neoadyuvancia, tanto en el pre como en el posoperatorio. Y también es importante mencionar al menos los procedimientos paliativos, porque en esta parte del mundo, o sea, en Occidente, al menos el 80% de los casos, de los diagnósticos, ya se realizan en situaciones avanzadas, en cáncer gástricos avanzados, donde ya no es posible brindarle al paciente un tratamiento curativo y solamente le podemos brindar un tratamiento paliativo, ¿no? Tenemos radioterapia, quimioterapia, procedimientos endoscópicos y también procedimientos quirúrgicos. Pero estos procedimientos quirúrgicos solamente estarían enfocados en aliviar o controlar las complicaciones de los que puedan originar la enfermedad, en este caso, tumores que, por ejemplo, sangran, donde se debe hacer la paliación del sangrado con resección oncológica para solucionar esta complicación. Bien, y aquí para hablar acerca de la técnica quirúrgica que vendría a ser la gastrectomía oncológica, donde hay que tener en cuenta dos puntos importantes. Primero, la resección del tumor, que vendría a ser con márgenes oncológicos en el estómago, que vendría a ser una resección visceral.
Y márgenes oncológicos satisfactorios, aquí se les considera pues aquellos tumores de más de 5 a 6 centímetros del borde macroscópico del tumor, dada su extensión biológica que tienen estas lesiones. Y podemos distinguir dos tipos desde el punto de vista visceral: la gastrectomía subtotal distal, principalmente para tumores de antro, y la gastrectomía total para tumores de cuerpo y de fondo. Y también es importante valorar el vaciamiento ganglionar locorregional tipo D2 en una gastrectomía oncológica. Este vaciamiento ganglionar tipo D2 implica la resección de los grupos ganglionares N1 y N2 de la clasificación japonesa, que ya los vamos a ver más adelante. Bueno, entonces esta lámina es básicamente una imagen que representa lo que sería una de las dos resecciones viscerales dentro de la gastrectomía oncológica, que sería la gastrectomía total. No, ¿qué implica la gastrectomía total? Una sección en el esófago, implica también una sección a nivel del duodeno, se lleva toda la pieza, sobre todo el estómago, y la reconstitución del tránsito se hace mediante una asa desfuncionalizada a nivel del yeyuno, la cual se va a anastomosar a nivel del esófago en forma de una Y de Rux, que se le conoce como una esófago yeyuno anastomosis terminal. De esta forma quedaría reconstruido el tránsito digestivo. Pero el tránsito biliar se hace a 40-50 centímetros aproximadamente del asa donde se realizaba el esófago yeyuno anastomosis, en forma de una yeyuno anastomosis. Eso sería en cuanto a la gastrectomía total. Y en cuanto a la gastrectomía subtotal distal, tenemos dos opciones: la anastomosis de Billroth tipo 2 y también una anastomosis en Y de Rux. Generalmente, como ya les había mencionado, la gastrectomía subtotal distal es para tumores de antro, por ejemplo. En este caso, en este primer tipo, se deja el sector proximal del estómago y la reconstrucción del tránsito se puede realizar mediante una anastomosis de Billroth tipo 2, que básicamente es una gastro-yeyuno anastomosis, donde se va a elevar el yeyuno, formándose así la gastro-yeyuno anastomosis o anastomosis de Billroth tipo 2, donde va a existir una asa común biliodigestiva. Quiere decir que la bilis va a pasar por la neoboca que se ha formado, y también el tracto digestivo va a pasar por el mismo común, ¿no? Por esta asa común biliodigestiva que se está formando mediante la anastomosis de Billroth tipo 2. O también se puede hacer una anastomosis en Y de Rux, que es similar a lo que hemos visto en la gastrectomía total, donde básicamente la ventaja de esta Y de Rux es que pues el asa biliar se va a anastomosar como también en la total, a 40-50 centímetros al pie del asa digestiva, evitando de esta forma el reflujo biliar. Entonces tenemos acá una asa común biliodigestiva y por acá una asa biliar y una asa digestiva por separado. Y en cuanto al vaciamiento ganglionar en cáncer gástrico, tenemos, bueno, que su importancia es que más del 70% de los cánceres son N positivos, o sea, tienen infiltración ganglionar al momento del diagnóstico, y el vaciamiento, por lo tanto, tiene valor estadificador y valor pronóstico. Entonces, cuando hablamos de un vaciamiento ganglionar locorregional tipo D2, nos estamos refiriendo a la resección de los grupos N1 y N2 de la clasificación japonesa, que la clasificación japonesa no es más que enumeración topográfica de los ganglios del piso supramesocólico en relación al estómago. Entonces, como hablamos de los grupos N1, son los del grupo 1 al grupo 6, que son los N1 o perigástricos. Cuando hablamos también de la resección de los N2, que son del 7 al 11, son aquellos que están vinculados a las tres ramas del tronco celíaco. Y ya desde el punto de vista de la cirugía oncológica, se debe realizar pues la resección de N1 y N2. Ahora, ¿qué pasa con N3 y N4? Cuando ya existe compromiso de N3 y N4, ya es considerado desde el punto de vista pronóstico como una metástasis, o sea, un TNM1. Y por lo tanto ya no estaría indicado el vaciamiento de estos grupos ganglionares, ya que no mejoraría el pronóstico en estos casos. Y pues aquí tenemos la definición de cada uno de los grupos: N1, N2, N3 y N4. N1, los de la curvatura mayor y menor; N2, los de las tres ramas del tronco celíaco; N3, los de la región retropancreática y plexo celíaco; y N4, la región paraórtica. Este es un esquema básicamente que ya resume todo lo que les he mencionado para los cáncer gástrico precoz. Está indicada la resección endoscópica o la cirugía. Para los avanzados, tenemos primero el prequirúrgico con quimioterapia, la cirugía como tal, y el postquirúrgico también con quimioterapia. Y para los inoperables y metastásicos tenemos ya tratamiento paliativo, netamente, ¿no? Como quimioterapia paliativa o tratamiento de soporte mediante cirugías, pero solamente indicadas en el caso de complicaciones del propio tumor.
Y ya en cuanto al pronóstico, en el caso del cáncer gástrico precoz, solamente 9 de cada 10, bueno, 9 de cada 10 se curan con procedimientos, los procedimientos ya anteriormente analizados, ¿no? Como por ejemplo la gastrectomía oncológica. En el caso del cáncer gástrico avanzado, este sí tiene mal pronóstico, ya que solamente va a ser baja la cantidad de pacientes que va a llegar a la cirugía con pretensiones curativas. Y aquellos que sí logran una resección satisfactoria van a tener una caída de la sobrevida que puede llegar hasta un 50% en 5 años. Por lo tanto, la sobrevida global es de en 15 a 30% posterior a los 5 años, no considerando todos los estadios, y el pronóstico global para cáncer gástrico es malo. Le doy paso a mi compañera para que continúe con la exposición de cáncer de colon. Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con lo que es cáncer de colon. Siguiente, por favor. Ya vamos a empezar primero con lo que es anatomía y la histología del intestino de manera rápida. Esta es la porción de tubo digestivo que continúa al ilio y se extiende desde el orificio ilial hasta el ano. Mide en su totalidad de 1,60 a 1,80 metros en el adulto y su diámetro disminuye en forma progresiva desde el ciego hasta el colon sigmoide, siendo el ciego la parte más ancha de aproximadamente 7,5 a 8,5 centímetros de diámetro y el sigmoide llegando a medir hasta 3 centímetros de diámetro. Tiene 4 capas: la capa mucosa, la submucosa y la muscular y la serosa, siendo la muscular teniendo dos subcapas, la interna y la externa, siendo la interna circular y la externa longitudinal. Siguiente, por favor. Ya, tenemos de manera aquí rápida que el intestino grueso lo podemos dividir en lo que es el ciego, en lo que es el colon, que vendría a ser colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, y el recto y el ano. Siguiente. Y que su irrigación y drenaje, en caso de la irrigación arterial, estarían encargadas por lo que es la arteria mesentérica superior e inferior, que la vamos a ver más adelante, al igual que la irrigación venosa por la vena mesentérica superior e inferior, y la irrigación linfática por los ganglios epicólicos, los ganglios paracólicos y los ganglios intermedios. Siguiente. Bueno, como ya dije, la irrigación arterial va a depender básicamente de dos arterias: la arteria mesentérica superior y la inferior. La mesentérica superior va a irrigar al colon derecho, que deriva del intestino medio debido a sus ramas, la arteria ileocólica, la arteria cólica derecha y la arteria cólica media. En cambio, la arteria mesentérica inferior va a irrigar la parte izquierda del colon, que deriva del intestino posterior. Ambas arterias, la superior y la inferior, se comunican mediante el arco del río Lano, que es la anastomosis de estas dos arterias. Este arco en pacientes, por ejemplo, diabéticos e hipertensos o con angiopatías, no va a permitir lo que es una buena irrigación del ángulo esplénico. Por eso se forma el punto de Griffith, que es un punto de rápida perforación en pacientes con colitis, por ejemplo, igual que el punto de Stude. La arteria mesentérica inferior da su última rama, que es la arteria recta superior o hemorroidal superior. En relación al drenaje venoso, el colon derecho es drenado por la vena mesentérica superior a través de las ramas, la vena cólica media, la vena cólica derecha y la vena ileocólica. Y el colon izquierdo va a ser drenado por la vena mesentérica inferior a través de sus ramas, la vena cólica izquierda, la vena sigmoidea y la vena hemorroidal superior. Además, la vena mesentérica inferior se une con la vena esplénica y luego a su vez estas se van a unir con la vena mesentérica superior y van a formar la vena porta, que va hacia el hígado. Es por eso que las metástasis del colon van vía venosa o vía hematógena hacia el hígado. Por eso las metástasis más frecuentes del hígado son las metástasis colorectales. Siguiente, por favor. Aquí tenemos una gráfica del recto. Al igual que el colon, posee un mesenterio donde encontramos los vasos sanguíneos y los ganglios. Por eso los mesenterios, tanto del colon como del recto, se deben extirpar en caso de cirugías oncológicas. El recto superior recibe irrigación de la arteria mesentérica superior, el recto medio de la arteria hemorroidal media, que deriva de la ilíaca interna,
Y el recto inferior recibe irrigación de lo que vendría a ser la arteria hemorroidal inferior o rectal inferior. Siguiente. Otra visión para ver la anatomía del intestino y basarla en la embriología, que es prácticamente ya lo que hemos visto, la vascularización, la fisiología, incluso en la clínica. Aquí tenemos lo que vendría a ser el colon derecho y el colon izquierdo. El colon derecho está constituido por lo que es el ciego, el colon ascendente, la flexura cólica derecha y la mitad derecha del colon transverso, irrigado por la arteria mesentérica superior y sus ramas. Este colon se encuentra distendido por gas y en él se produce gran parte de la reabsorción del agua del bolo fecal. En el caso del colon izquierdo, lo conforman la mitad izquierda del colon transverso, la fractura cólica izquierda, el colon descendente y el colon sigmoide, y está irrigado por la arteria mesentérica inferior. Este colon es más estrecho y se encarga de la evacuación del bolo fecal, más pastoso y homogéneo a este nivel. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que son los pólipos colónicos. Tenemos pólipos benignos y malignos. Los pólipos benignos son los no neoplásicos, donde tenemos los pólipos hiperplásicos, los pseudopólipos inflamatorios, los amartomatosos, que vendrían a ser los pólipos juveniles, los pólipos de Peutz-Jeghers, el síndrome de Cohen-Canada y los pólipos linfoides. Hay que tener en cuenta que aunque se clasifiquen como no neoplásicos, tienen su riesgo maligno y por eso todo pólipo colónico tiene que ser sometido a una resección endoscópica. De caso no poderse, se podría pensar en una resección quirúrgica. Luego tenemos lo que son los pólipos neoplásicos. A la cabeza tenemos los adenomas y los pólipos cerrados. En el caso de los adenomas, estos son de 3 tipos. Tenemos los tubulares, que son los más frecuentes, sin embargo no son los más malignos. Abarcan el 80% de los adenomas y están formados por un epitelio tubular separado por la lámina propia. Miden de 1 milímetro hasta 5 centímetros. La mitad se localiza en el recto sigmoide y son lesiones aisladas. Luego tenemos los más malignos, que son los vellosos, que corresponden desde el 5 al 15%, sobre todo aquellos que miden más de 2 centímetros. Estos están formando un núcleo central. Están formados por un núcleo central conectivo con prolongaciones digitiformes recubiertas por células epiteliales. Son más grandes y sésiles y pueden llegar a ser circunferenciales. Y luego, por último, tenemos el túbulo velloso, que es una conformación de los dos tipos anteriores ya mencionados. Hay que tener en cuenta que el pólipo, con el pasar del tiempo, puede transformarse en cáncer. Por ejemplo, en un transcurso de 10 años, puede llegar a transformarse en cáncer. Este proceso se le llama secuencia de adenocarcinoma. Siguiente, por favor. Luego tenemos los tipos de cáncer colorectal. Tenemos que el cáncer colorectal más frecuente es el esporádico, siendo entre el 85 y el 90%. El 30% tiene tendencia familiar sin ser hereditario. No hay mutación genética hereditaria. Aquí tenemos la secuencia de adenocarcinoma y los genes implicados son el KRAS, el DCC y el P53. Luego tenemos el cáncer colorectal hereditario, que está representado por el PAF, que es la poliposis adenomatosa familiar, y el cáncer colorectal hereditario no polipósico o síndrome de Lynch. Siguiente. Aquí tenemos la clasificación del cáncer colorectal hereditario, donde tenemos el PAF y el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es cáncer y el PAF vendría a ser un pólipo con riesgo de cáncer. En el caso del síndrome de Lynch, este afecta estos genes que se ven aquí, el MLH1, el MSH2, el MSH6, el PMS2, pero son los más frecuentes el MSH2 y el MSH6. Esto tiene características especiales. Es que se presenta en pacientes menores de 30 años. Es más frecuente en colon proximal que en distal. Presenta micrometástasis
incluso en otros órganos como el estómago, el intestino delgado, el páncreas, la vía biliar. Y en caso de órganos no gastrointestinales, el ovario, el sistema urinario, el sistema nervioso central y el endometrio, siendo mayormente afectado porque se afecta en el 70% de los casos. En el caso del PAP, este tiene que ver con lo que es el gen APC en el cromosoma 5. Tiene las siguientes características: que se presenta más de 100 pólipos. Esta es la característica principal y es más frecuente en la segunda década de la vida. Hay pólipos del fondo gástrico, adenomas o adenocarcinomas, de duodeno y ámpula, y entre otros. Siguiente. En el síndrome de Lynch tenemos que tener en cuenta los criterios de Amsterdam, que tienen que ver con antecedentes familiares. Un mínimo de 3 individuos con cáncer de colon rectal o tumor asociado al cáncer de colon rectal hereditario no polipósico, uno de los familiares que sea de primer grado, un mínimo de 2 generaciones consecutivas afectadas, un mínimo de un caso diagnosticado antes de los 50 años de edad, un diagnóstico de poliposis adenomatosa familiar o la confirmación de los diagnósticos con informes. Siguiente. En el caso de lo que es el manejo de cáncer colorectal, tenemos, como ya mencioné, el hereditario y el no hereditario. En el hereditario tenemos el síndrome de Lynch, que hay de dos tipos. Tipo 1, que es solo de cáncer de colon, y el de tipo 2, que es cáncer de colon asociado a otras localizaciones. En el caso del síndrome de Lynch, este se tiene que someter a una cirugía de resección de colon, porque precisamente es cáncer. En el caso del no hereditario, aquí hay factores de riesgo como los adenomas, la colitis ulcerosa, la ureterosigmoidostomía, e incluso la dieta rica en frituras y la obesidad. Siguiente. El cáncer colorectal más frecuente es el adenocarcinoma, siendo el 97%. Afecta más el colon, específicamente la unión colorectal. Y luego tenemos el no adenocarcinoma, que es un 3%, que vendrían a ser el carcinoma escamoso, el carcinoide, el carcinoma células transicionales, el linfoma, el sarcoma, el melanoma y el plasmocitoma. La historia familiar también es importante. A mayor cantidad de familiares con cáncer colorectal, hay mayor probabilidad de padecerlo. Las personas que tienen, por ejemplo, un familiar de primer grado, tienen un riesgo de un 6% de desarrollar cáncer colorectal en la vida. Las personas que tienen un familiar de primer grado y dos de segundo grado, o un familiar de primer grado menor de 45 años, tienen un 8% de riesgo de desarrollo de cáncer colorectal. Y así, las personas que tienen el PAP tienen el 100% de riesgo de cáncer de colon rectal. A estos pacientes se les hace proctocolectomía total, salvo que haya menos de 20 pólipos en el recto, en lo que se haría una colectomía para evitar que se desarrolle cáncer. Para el diagnóstico, lo que se hace es una colonoscopía con una biopsia, aparte de lo que es la clínica. Esta colonoscopía tiene que estar completa, desde el ano hasta la válvula ileocecal. La clínica va a ser diferenciada de acuerdo a su localización. Los tumores de colon derecho, debido a que este es más ancho, va a permitir que sus tumores crezcan más grandes. Va a haber un crecimiento polipoideo o vegetante en forma de coliflor. En este caso, debido al tamaño, la circulación no va a ser superficial y el tumor no va a ser suficiente, y el tumor va a comenzar a isquemizar o a ulcerarse, lo que va a hacer que comience a sangrar, y por eso va a haber una hemorragia digestiva baja, ocasionando una anemia crónica. Esa es una característica típica de las neoplasias de colon derecho. En el caso del colon izquierdo, las masas son más pequeñas y lo obstruyen con más facilidad.
Los tumores crecen de manera circunferencial y van a estenosar más rápidamente la luz. Por eso la clínica principal aquí es la obstrucción del colon. Los tumores del recto también generan obstrucción, pero su principal síntoma es la hematoquesis. Siguiente. Bueno, para hablar de manera general, tenemos que el cáncer de colon es el crecimiento descontrolado de células anormales en cualquier segmento del intestino grueso. Estas células pueden invadir y destruir lo que es el tejido que se encuentra a su alrededor. Su localización, el 50% va a ser en el recto, el 20% en el sigmoides, el 16% en el colon ascendente y en el ciego, el 8% en el colon transverso, el 6% en el colon descendente. Y con respecto a su etiología, ya como yo lo dije, va a tener factor hereditario, pero también factores ambientales. La dieta, que va a ser rica en grasas, obesidad, la edad y enfermedades inflamatorias del intestino. Siguiente. Con respecto a la epidemiología, relativamente frecuente, es el segundo cáncer más letal después del pulmonar. La mayoría, como ya lo dije, son adenocarcinomas. Se presenta en promedio a los 60 años y posee distribución similar por sexo. Su ubicación más frecuente es en el colon, predominando la afección del colon izquierdo. La principal causa es la poliposis adenomatosa, que ya lo mencioné. Esto se presenta en el 35% de los adultos mayores de 50 años y tiene mayor riesgo los pólipos de tipo velloso, como ya lo dije, con alto grado de displasia o mayores a 2 centímetros. Siguiente. Con respecto al cuadro clínico, este va a ser asintomático hasta etapas avanzadas. La clínica va a depender de la ubicación del tumor. En el caso del colon derecho, inicialmente es asintomático, va a haber una pérdida de sangre oculta, lo que va a llevar a una anemia, una pérdida de peso, anorexia, va a haber un tumor palpable en fosa ilíaca derecha y cuadros de obstrucción. En el caso de colon transverso, que es poco frecuente, va a haber obstrucción. Y en caso de cáncer de colon izquierdo, va a haber dolor abdominal, distensión, dificultad para la eliminación de gases y la obstrucción total, que es el síntoma más frecuente. Siguiente. Las complicaciones que va a tener este tipo de cáncer son fístulas a órganos vecinos, obstrucciones, perforaciones y metástasis a órganos vecinos. Diagnóstico, como ya lo dije, se va a hacer por colonoscopía, también se puede hacer por colon, por enema con doble contraste, por tomografía computarizada o por ecografía. Siguiente. El gol estándar, como ya lo dije, es la colonoscopía, que permite la observación de tumor, tomar biopsias, el control de hemorragias y la resección de pólipos. En caso de no poderse realizar la colonoscopía, se recomienda el enema varizado de doble contraste. En el caso del diagnóstico, tenemos la etapificación, que se va a realizar con radiografías de tórax, TAC de tórax, abdomen y pelvis. Del 15 al 20% de los pacientes van a presentar metástasis al momento del diagnóstico. Las metástasis más frecuentes son hígado, ganglio, pulmón, peritoneo, cerebro y huesos. La medición del CA, que es el antígeno casi embrionario, tiene valor pronóstico. Los marcadores tumorales no se suelen usar para el screening. Siguiente. Con respecto al seguimiento, a través del antígeno casi embrionario, este no se puede utilizar para lo que es la detección. Evalúa los niveles séricos antes de iniciar el tratamiento y ayuda a monitorear los niveles del antígeno carcioembrionario durante el curso del tratamiento y el periodo de seguimiento para evaluar la respuesta al tratamiento y a la recurrencia. Siguiente. Aquí tenemos lo que es la estadificación del Comité Conjunto de Estados Unidos sobre el Cáncer. Para esto también se utiliza el TNM, que ya lo mencionaron en la exposición anterior, donde la T viene a ser la profundidad del tumor, la N los ganglios afectados y la M la metástasis. En el caso de la estratificación de 1, tenemos que se ve afectada o se ve invadida hasta las musculares propias y no va a haber afectación de ganglios ni metástasis a distancia. En el caso del grado 2 o del estadio 2, va a haber una invasión tumoral hasta otros órganos
pero no va a haber participación de ganglios linfáticos ni metástasis a distancia. En el caso del estadio 3, cualquier estructura va a ser invadida por el tumor, va a haber participación de ganglios linfáticos, incluso más de 7 ganglios linfáticos regionales, pero no va a haber ninguna metástasis a distancia. Y en el caso del estadio 4, la invasión tumoral va a ser a cualquier estructura, va a haber cualquier número de ganglios comprometidos y la metástasis va a afectar solo un órgano o va a afectar a más de un órgano. Siguiente. Con respecto al tratamiento, viene a ser quirúrgico y médico, ¿no? El quirúrgico que vendría a ser la extirpación total del tumor, que es la colostomía, y el médico que vendría a ser la radioterapia y la quimioterapia. Siendo la radioterapia importante en el postoperatorio, en el preoperatorio va a reducir lo que es la recurrencia postoperatoria, combinado con quimioterapia va a reducir las recurrencias locales y la metástasis, y la radioterapia también va a reducir el tamaño del tumor. En el caso de la quimioterapia se utiliza el 5-fluorouracilo más levamisol por 1 año para pacientes con extirpación del cáncer y diseminación a ganglios linfáticos. Y para pacientes con metástasis se utiliza el 5-fluorouracilo leuco más el leucovorin. Siguiente. Y para hablar un poco más de lo que es el tratamiento quirúrgico, aquí se van a respetar márgenes de resección. Los márgenes de resección proximal y distal deben estar a por lo menos 5 centímetros del tumor. Estos márgenes deben permitir una resección adecuada del segmento apropiado del intestino con su suministro vascular y los vasos linfáticos asociados. Además, se recomienda que al menos 14 ganglios linfáticos se evalúen para la estadificación adecuada. La Sociedad Americana de Oncología Clínica fomenta el uso de la quimioterapia adyuvante para pacientes con cáncer de colon ganglionar negativo o si hay menos de 14 ganglios en la muestra quirúrgica. Aquí tenemos la colectomía que se hace según el segmento que se ve afectado, según el segmento donde se encuentra el tumor. Por ejemplo, en caso de cáncer de fecal o de ciego, se hace una colectomía derecha radical. En casos de cáncer de la flexura hepática, se hace una colectomía derecha extendida, que abarca hasta 2/3 del colon transverso. En caso de cáncer del colon transverso, se hace una colectomía transversa. En casos de cáncer de la flexura esplénica, se hace una colectomía izquierda. En casos de cáncer del colon descendente, se hace una colectomía izquierda extendida. Y en casos de cáncer del colon sigmoide, se hace una colectomía sigmoide. Y el siguiente. Y eso sería todo. De paso a mi compañero. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Aló? A ver. Sí. Ya, voy a compartir. Sí se observa. Ok, estoy proyectando. Ya puedes empezar, ¿no? Ya, solo que está un poco lenta. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio y vamos a ver lo que es cáncer pancreatobiliar. Empezando con la vesícula biliar, con respecto a su anatomía, ya sabemos que tiene longitud de 9 a 11 centímetros, de anchura de 35 a 40 milímetros y una capacidad media de 50 a 60 milímetros cúbicos. ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, Marco, sí se ve. Ya, como decía, de longitud 9 a 11 y de anchura de 35 a 40 milímetros y capacidad media de 50 a 60 milímetros cúbicos.
Con respecto a las porciones, ya sabemos un fondo de un extremo redondeado que puede sobresalir por el borde hepático inferior, un cuerpo en la parte principal de la fosa que puede apoyarse en el colon transverso y la porción superior del duodeno. Y el cuello de la parte estrecha con pliegues mucosos que forman el pliegue espiral. Con respecto a la irrigación de la vesícula biliar, sabemos que partimos de la arteria hepática propia, que va a dar una rama, la arteria hepática derecha, y esta va a dar la arteria cística. Sin embargo, esta se va a dividir en dos ramas, una interna y externa, y constantemente se encuentran anastomosadas. Algunas de estas ramas, que serían las ramas cístico-hepáticas, van a ir al parénquima hepático, y la vesícula va a recibir ramas procedentes de las ramificaciones intrahepáticas, que serían de la arteria hepática, que serían las ramas hepático-císticas. Con respecto a la inervación, los nervios emanan del plexo solar y acompañan a la arteria cística y constituyen en el espesor de la vesícula verdaderos plexos. Y las brillas terminales son, como primera instancia, las motoras para la túnica muscular, las sensitivas para la mucosa y las vasomotoras para los vasos. Con respecto al drenaje venoso, las venas de la cara libre de la vesícula van a la vena porta y las venas de la cara adherente, es decir, al hígado de la vesícula, se ramifican por la subsustancia hepática que serían provenientes de las venas, serían las venas portas accesorias. Con respecto al drenaje linfático, los linfáticos agrupados en las caras internas y externas van en parte a los ganglios císticos y en parte a los ganglios del surco transverso. Para lo que es la epidemiología de cáncer de vesícula biliar, se podría mencionar que 0.3% de los casos de litiasis biliar se asocia a cáncer de vesícula biliar, y más del 25% de los casos de vesícula biliar en porcelana evoluciona a un cáncer de vesícula biliar. Dentro de los factores de riesgo se podría mencionar que, con respecto al género, es más frecuente en hombres de países orientales y mujeres en países occidentales. La presencia de cálculos, especialmente aquellos que son mayores de 3 centímetros, que tienen un largo tiempo de evolución y que son numerosos los cálculos. También la presencia de obesidad con un IMC mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. La presencia de pólipos mayor de 10 milímetros, especialmente en personas mayores de 50 años y aquellos pólipos que tienen una morfología cesi. La presencia de calcificaciones o una vesícula en porcelana. La presencia de colangitis esclerosante primaria o una colangitis secundaria por una infección por Salmonella typhi, Helicobacter especialmente viris, entre otros factores de riesgo. Con respecto a los tumores de la vesícula biliar, según el tipo histológico, se podría encontrar el carcinoma in situ, el adenocarcinoma. Estos se pueden dividir esto se puede dividir en adenocarcinoma con células de anillo en sello, adenocarcinoma papilar, adenocarcinoma tubular, adenocarcinoma mucinoso, y también están los carcinomas adenoescamosos, los carcinomas de células escamosas, los carcinomas indiferenciados. El cáncer de papila, el adenocarcinoma de papila es un tumor exfoliativo que puede llenar el lumen de la vesícula sin un componente invasivo significativo de la pared vesical. Y es la variante que tiene mejor pronóstico. Con respecto a la clínica, hay poca especificidad, es tardía y es superponible a otras afecciones que son más frecuentes, por ejemplo, cólico biliar o colecistitis. Dentro de la clínica podríamos encontrar dolor abdominal, ictericia, masa palpable en la zona de hígado, pérdida de peso, sudores nocturnos, orina con color café oscuro y ese sin color. Con respecto al diagnóstico, la idea es hacer el diagnóstico antes de remover la vesícula y evitar violar el plano subseroso donde la siembra del tumor no puede evitarse, de tal manera que los márgenes de la resección siempre estarán comprometidos. La presencia de ictericia junto a un hallazgo escanográfico de masas abdominales o el engrosamiento focal o calcificación de la mucosa de la vesícula deben sospechar de una neoplasia maligna, y esto va a obligar al médico a realizar estudios de imágenes de alta resolución y con ello acompañarse de un hemograma completo, pruebas de función hepática, un marcador tumoral, CA19-9 y el antígeno carcinoide embrionario.
El diagnóstico se puede hacer mediante dos métodos: la biopsia de aspiración con aguja fina, la citología o la citología intraoperatoria, o una muy pequeña biopsia incisional controlada y congelación inmediata. El diagnóstico se puede hacer en 3 escenarios también: cuando hay sospecha preoperatoria en las imágenes de la vesícula biliar por el uso de ecografía, tomografía o resonancia magnética; un diagnóstico intraoperatorio en donde hay hallazgos subjetivos o conclusivos; un diagnóstico postoperatorio en el reporte de la patología de una colecistectomía por colelitiasis; y en casos avanzados por diseminación, cuando hay ictericia por invasión de la vía biliar, ascitis por carcinomatosis, metástasis hepática. Ahora, las pruebas de imágenes, se puede realizar la ecografía, se realiza en pacientes con hallazgos sospechosos con vesícula en porcelana o pólipos grandes, y en estos casos se deberán manejar con colecistectomía abierta y biopsia de lesión sospechosa, en un esfuerzo por minimizar la siembra de células tumorales. La sospecha de un cáncer de vesícula biliar, cuando hay engrosamiento focal, se sospecha, al realizar la ecografía, se sospecha de un cáncer de vesícula biliar cuando hay engrosamiento focal irregular de la pared de la vesícula, o cuando el espesor es mayor de 10 milímetros. El uso de resonancia magnética y tomografía axial computarizada son útiles para la evaluación de la extensión de la enfermedad y cuando hay masas de vesícula de buen tamaño, y aparte que sirven para el diagnóstico. Esta imagen de aquí es una resonancia magnética que muestra una gran masa de vesícula biliar, en la vesícula biliar con infiltración al hígado, en la imagen A y en la imagen B, y con conglomerado ganglionar celíaco en la imagen C. Aquí, en la figura 3, es una tomografía axial que muestra una masa en el fondo de la vesícula, en la figura A, y en la figura B hay cuando se ve el compromiso ganglionar para aórtico. Y la figura 4 es una tomografía axial que muestra una siembra de tumor en la pared abdominal, en el trayecto de los puertos, en el paciente con antecedente de colecistectomía vía laparoscópica y hallazgo de cáncer de vesícula biliar. Siembra en el ligamento redondo, corte axial, en la figura A, y siembra en el músculo de la pared abdominal, corte sagital, en la figura B. Esto es importante mencionar porque más adelante voy a mencionar de que el cáncer de vesícula biliar tiene una alta capacidad para diseminarse cuando es manejado quirúrgicamente. Con respecto a la estratificación, de acuerdo a la clasificación TNM, de acuerdo al tamaño de tumor, la profundidad de invasión se clasifica en TX, no se puede evaluar el tumor primario; T0, sin evidencia de tumor primario; TIS, carcinoma in situ; T1, el tumor invade la lámina propia o la capa muscular; cuando es T1A, invade la lámina propia, y cuando es T1B, invade la capa muscular. Cuando sea T2A, el tumor invade el tejido conectivo perimuscular en el lado peritoneal sin compromiso de la serosa, es decir, peritoneo visceral; y cuando es T2B, el tumor invade el tejido conectivo perimuscular en el lado hepático sin extensión en el hígado. En caso sea T3, el tumor perfora la serosa, peritoneo visceral, o invade directamente el hígado u otros órganos o estructuras adyacentes, como el estómago, duodeno, colon, páncreas, epiplom, o conductos biliares extrahepáticos. Y en caso sea T4, el tumor invade la vena porta principal o la arteria hepática, o invade 2 o más órganos o estructuras extrahepáticas. Para los ganglios linfáticos regionales, NX no se puede evaluar los ganglios linfáticos regionales; N0 sin metástasis de los ganglios linfáticos regionales; N1 metástasis de 1 a 3 ganglios linfáticos regionales; y N2 cuando hay metástasis de 4 más. Bueno, para metástasis distal, a distancia M0 sin metástasis y M1 con metástasis a distancia. Y los estadios de acuerdo a los diferentes TNM. Con respecto al tratamiento, en caso de que el método ideal y más disminuir, digamos así, la ictericia en el cáncer de vesícula biliar,
que no pueda ser operable o que mediante estudios de imágenes se determina como la colocación de una endoprótesis transtumoral a nivel de la vía biliar por medio de una colangiografía transparieto hepática bajo control ecográfico. Algo importante de mencionar es que el cáncer de vesícula biliar tiene alta propensión de sembrarse en el tracto de la biopsia, como había mencionado anteriormente, en la siembra de los trayectos de los trocantes y en la cavidad peritoneal. Y es por eso que es mejor evitar manipulación preoperatoria en el tumor si es posible. Ahora, en caso de que el paciente, en pacientes que son considerados irresecables basados en imágenes radiológicas y que requieran un diagnóstico patológico, una opción podría ser la biopsia de aspiración de aguja fina, con excelentes resultados en la mayoría de los casos. Ya hablando para lo que es el abordaje quirúrgico, podríamos hablar de una colestectomía laparoscópica. Sin embargo, cuando el cáncer de vesícula biliar se descubre durante este procedimiento, debe ser convertido a una cirugía abierta para llevar a cabo la intervención definitiva con intención curativa. Y esta es una imagen donde hay hallazgos laparoscópicos de compromiso peritoneal con cáncer de vesícula 2 meses después de una colecistectomía vía laparoscópica por colelitiasis, con hallazgos iniciales de cáncer de vesícula biliar, siembras en el lecho quirúrgico y siembras en el peritoneo parietal. Si hablamos de una colecistectomía simple, esta no es una cirugía de elección para lo que es tratamiento de cáncer de vesícula biliar. Solo puede considerarse un tratamiento curativo para pacientes con cáncer incidental descubierto en el examen histológico postoperatorio y en caso tenga un estadio T1A, cuando hay compromiso de la mucosa. Ahora, cuando el tumor infiltra la capa muscular sin sobrepasarla, es decir, T1B, se recomienda la colestectomía radical extendida. Y esta última se considera como la colestectomía ampliada a 2 centímetros del margen de parénquima hepático, más disección ganglionar del ligamento hepatoduodenal y de la arteria hepática común. Recordar que este tipo de cirugía se recomienda para este tipo de tumor, especialmente porque en la literatura se encuentra que este tipo de tumor tiene altas recurrencias locales en el propio lecho y metástasis ganglionares en este estadio. Y se reporta hasta un 28% de afectación ganglionar sincrónica en cáncer de la vesícula biliar. Para los casos de tumores T2, es decir, afectación de la subserosa, se recomienda una colecistectomía radical extendida. Porque pues se encuentra en la literatura que los T2 suelen tener un compromiso ganglionar de 41 a 62% de los casos. Y es el estadio que más se beneficia con la resección de los casos de cáncer incidental. Además, tener en cuenta que el tumor se disemina extensivamente en el plano subseroso, que es el plano donde se hace la cirugía de colecistectomía. En cáncer avanzados, localmente avanzados, T3, T4, el tipo de cirugía existe actualmente controversia. Sin embargo, es importante mencionar que se reporta un 21% y un 28% de sobrevida a los 5 años para T3, T4 respectivamente, cuando no hay un compromiso ganglionar. Y cuando hay un compromiso ganglionar y o de la vía biliar, hay una sobrevida nula a los 3 años. De acuerdo al lugar del cáncer en la vesícula biliar, podríamos decir que los más favorables son los de localización de fondo y de cuerpo de la vesícula. Incluso los que son de tipo ventral, es decir, los que están del lado peritoneal, son más favorables que los de tipo lecho hepático, es decir, los que están en contacto con el hígado. De esta manera, los tumores de esta localización con infiltración de la pared vesicular T1B, T2, T3, T4 deben ser resecados con 2 centímetros de margen en el lecho vesicular e incluso la resección del parénquima hepático puede ser aún más generosa, es decir, considerar segmentos 4B y 5 del hígado si la infiltración del hígado es mayor de 2 centímetros. Asociado a linfadenectomía de 2 también, es decir, considerar la resección de los ganglios intraaortocava, del área coledocoduodenal, los ganglios retropancreáticos, los ganglios del pendículo hepático y del tronco celíaco.
Ahora, por el contrario, los que son de tipo iliar, es decir, los que se encuentran en el cuello de la vesícula, llegan a ser de peor pronóstico. ¿Por qué? Porque invaden rápidamente la triada portal derecha o la infiltración es tan cerca que no permite lo que es la resección, no permite la resección recomendada de 2 centímetros de parénquima hepático. Entonces, en este caso, para buscar una resección R0, se realiza una hepatectomía derecha o una hepatectomía derecha ampliada, que sería una trisegmentomía derecha. En la figura 6 aquí, en la figura podemos visualizar un carcinoma de vesícula biliar y en la figura B podemos visualizar una pieza quirúrgica incluyendo la vesícula y los segmentos B4 y 5 del hígado. Y en la figura 7 hay una resección radical por cáncer de vesícula biliar, una linfadenectomía iliar en la figura A y una resección hepática de los segmentos 4B y 5 del hígado en la figura B. Con respecto al pronóstico, el pronóstico de supervivencia va a depender en gran medida de lo que es el compromiso ganglionar, aunque existe controversia en lo que es la extensión de la disección ganglionar para lograr las mayores tasas de éxito y sobrevida a largo plazo. Ahora, aunque existen algunas publicaciones que son desalentadoras, las últimas publicaciones que son japonesas informan de que las linfadenectomías extensas N1, N2 paraórticos e intercaboaórticos mejoran la supervivencia aun cuando existe un compromiso N1, excepto cuando hay compromiso de estos últimos, los paraórticos e intercaboaórticos. Ya pasando para lo que es el páncreas, sabemos que por su anatomía, bueno, es un órgano retroperitoneal, excepto su porción de proceso unciforme. A su derecha y por delante está el duodeno, se puede visualizar en la figura, y a su izquierda y por detrás de él está el vaso. Con respecto a sus porciones, ya les conocemos, cabeza de páncreas está dentro de la concavidad en forma de C de duodeno, proceso unciforme que sale de la cabeza y está en porción en los vasos, está posterior a los vasos mesentéricos superiores, lo podemos visualizar en la imagen. Cuello de páncreas es anterior a los vasos mesentéricos superiores, posterior al cuello, las venas mesentéricas superiores y esplénicas se unen para formar la vena porta. El cuerpo del páncreas es alargado y se extiende desde el cuello hasta la cola, y la cola termina cuando pasa entre las capas del ligamento espleno-renal. Y bueno, sus dimensiones, que serían de 6 pulgadas o 15 centímetros de longitud y menos de 2 pulgadas, 5 centímetros de ancho. Estos son sus conductos pancreáticos, que sería el principal o conducto de Wilson y el conducto accesorio. Con respecto al primero, su trayecto sería desde la cola hasta, se dirige hacia la derecha y de forma inferior hasta llegar a la porción inferior de la cabeza del páncreas. Se une al colédoco a nivel de la papila mayor del duodeno, o también llamada carúnculo mayor de Santorini, formando la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, y alrededor de la papila está el esfínter de la papila, es decir, el esfínter de Oddi, que es un acúmulo de músculo liso. Con respecto al conducto pancreático accesorio, se conecta a nivel de la papila menor del duodeno, la carúncula menor de Santorini, y se ramifica al llegar a la cabeza del páncreas. Tiene una rama izquierda por la cabeza y se une al conducto pancreático en el punto donde ésta cambia de dirección inferiormente, y una rama descendente por la parte inferior de la cabeza por delante del conducto pancreático y acaba en el proceso unciforme. Con respecto a la inervación, pues los nervios emanan del plexo solar y acompañan a los vasos y vienen a constituir en la glándula un plexo interlobulillar y plexos periacinosos, provistos de células ganglionares especiales. Con respecto a la irrigación, tenemos que del tronco celíaco va a aparecer una rama, la hepática común, que va a dar la gastroduodenal, y de esta va a dar la pancreatoduodenal anterior superior y posterior superior. Luego también la arteria esplénica, que va a dar una rama que es la pancreática inferior, y esta va a dar la pancreática dorsal y pancreática mayor. Y la arteria mesentérica superior va a dar una rama, que sería la pancreática duodenal inferior, que va a dar dos, la pancreática duodenal anterior inferior y la pancreática duodenal posterior inferior.
Con respecto al drenaje venoso, las venas terminan unas en las venas mesentéricas y esplénicas y las otras directamente en el propio tronco de la vena porta. Con respecto al drenaje linfático, los linfáticos nacen en el seno de las redes perilobulares y alcanzan las superficies exteriores de la glándula para terminar en unos grupos ganglionares situados a lo largo de los vasos esplénicos y mesentéricos, junto a la segunda porción del duodeno en el epiplón pancreático esplénico. Y pues estos ganglios, grupos ganglionares, serían los nódulos superiores, nódulos inferiores, anteriores, posteriores y los esplénicos. Con respecto a la epidemiología de cáncer de páncreas, se puede mencionar que es el asesino silencioso. Los tumores malignos pueden ocurrir en todas las porciones del páncreas, pero son más frecuentes en cabeza y cuello. Y es la 12ª causa de cáncer más común en el mundo, con 330.000 nuevos casos por año. En Perú, según el registro de cáncer de Lima Metropolitana, la incidencia de cáncer es de 3.91 por 100.000 habitantes. Se ha encontrado en literatura que la exposición a hidrocarburos clorados u órganos clorados son químicos que están muy asociados con la aparición de cáncer de páncreas. Y de forma general, la sobrevida a los 5 años es de 7%. Existen factores de riesgo como el hábito de fumar, la pancreatitis crónica, pancreatitis hereditaria, ingesta alcohólica. Con respecto a una dieta alta en grasas, proteínas, alimentos a la parrilla o carbonizados, el consumo de café, riesgos ocupacionales que sean químicos, industrias de carbón, gas, metales u otros, como la presencia de diabetes mellitus, anemia perniciosa, colelitiasis, cirugía gástrica. Ahora, con respecto a los tumores del páncreas, existen el adenocarcinoma, que es el 90% de los casos, y este es un tumor de diagnóstico tardío, por lo que el 20% son susceptibles a cirugía curativa, el 30% es localmente avanzado y aproximadamente 50% es metastásico. Y esta es una lesión, considera que esta es una lesión con una extraordinaria agresividad. Luego también se puede encontrar un linfoma poco frecuente de cáncer en ganglios linfáticos, un sarcoma poco frecuente que es un crecimiento tumoral, cáncer de células acinares, que es un crecimiento tumoral en células acinares, y un cáncer sólido o pseudopapilar, que es un crecimiento tumoral, básicamente. Estos tumores, de forma general, se puede decir que en menos del 10% de los casos de tumor se encuentran confinados en el páncreas en el momento del diagnóstico y presentan el 40% de una enfermedad localmente avanzada y el 50% con extensión a distancia. Más del 95% de los pacientes morirán como consecuencia de la enfermedad, la mayoría dentro de un año. Con respecto a la clínica, pues hay signos inespecíficos: dolor abdominal, abdominal superior, anorexia, pérdida de peso, y pues va a depender de la ubicación, el tumor que puede provocar la obstrucción de la vía biliar, y por ende, dependiendo de la ubicación, el tumor puede provocar obstrucción de la vía biliar, y por ende, ictericia obstructiva. Y pues, de acuerdo a estudios de frecuencias de la clínica, el dolor puede estar en el 72% de los casos, ictericia en 61%, bajo peso en 44%, el diagnóstico de tumor en 21%, obstrucción de 13%, y entre otros podría también encontrarse depresión y astenia. Con respecto al diagnóstico, se pueden utilizar marcadores tumorales de ayuda, como por ejemplo el CA19-9, que es una glicoproteína de alto peso molecular, con una sensibilidad de 79%, una especificidad de 82%, con un valor predictivo positivo de 72% y un valor predictivo negativo de 81%. El CEA, con una sensibilidad de 54% y una especificidad de 79% también, con un valor predictivo positivo de 95% y un valor predictivo de 72%. Y entre otros marcadores podría pedirse el CA242, CA50, el SPAN1 y el DUPAN2. En presencia de ictericia, esta sensibilidad va a aumentar, pero la especificidad disminuye y no es útil para lo que es el diagnóstico diferencial.
Ahora, con estudios de imágenes, la ecografía viene a ser generalmente la evaluación inicial. Cuando usaríamos tomografía y resonancia magnética sería de elección en pacientes con sospecha de cáncer de páncreas y proveen además de información sobre la metástasis y proveen también información sobre la metástasis cercanas del tumor o a distancia. En caso de una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, se usa para un diagnóstico diferencial de tumores pequeños y para buscar la presencia de drenaje biliar. Una ultrasonografía endoscópica es crucial para la evaluación de pacientes con enfermedad no metastásica que parecen resecables en las imágenes iniciales. Hay mayor especificidad y sensibilidad con respecto a tumores menores de 3 centímetros y se puede usar en ayuda con una toma de biopsia por punción de aguja, por punción con aguja. En caso de una tomografía por emisión de positrones, pues cuando hay una localización de tumores menores de 2 centímetros y cuando hay detección de la enfermedad extrapancreática. Con respecto a esta edificación, de acuerdo a los estudios clínicos, el T1 cuando hay un tumor limitado al páncreas menos de 2 centímetros, T2 cuando hay un tumor limitado al páncreas más de 2 centímetros, un T3, extensión por fuera del páncreas pero sin compromiso del tronco celíaco o la arteria mesentérica superior, y el T4 cuando hay compromiso del tronco celíaco o arteria mesentérica superior. Estos serían los estadios de acuerdo a su TNM. Con respecto al tratamiento, aunque la cirugía está indicada cuando hay posibilidad de curación, es importante mencionar que la mayoría de cánceres diagnosticados presentan una extensión local, con invasión de la vena porta y de los vasos mesentéricos superiores, y pueden extenderse hacia el hilio hepático, y que además la propagación de los nodos linfáticos es frecuente. La resección sigue siendo la única alternativa válida para lograr la curación. La quimioterapia y radioterapia han demostrado un efecto beneficioso marginal, y la inmunoterapia y terapia génica son más que todo una esperanza. Ahora, sin embargo, es importante mencionar que 20 a 25% de los casos presentan lesiones potencialmente resecables. Esta resecabilidad, que se reduce de 5 a 10% en las lesiones de cuerpo y cola, lugares en donde aparece el 25 y 30% de los casos de tumores. Entre otros tratamientos, ya lo mencioné, la radioterapia, que está limitada debido a la localización anatómica. La quimioterapia tienen tasas de respuesta bajas. Una quimioterapia combinada, podría dar mejores resultados. El uso de gemcitabina puede dar una buena perspectiva. Hormonoterapia, como el uso de tamoxifen, aunque hay pobres resultados. Y la terapia multidisciplinaria, que sería la inclusión de cirugía más quimioterapia. Ahora, con respecto a los procedimientos quirúrgicos, especialmente hablando sobre una duodenopancreatectomía, es importante mencionar que esto tiene una mortalidad menor del 3%. Y esto debido a muchos factores. Por ejemplo, los cirujanos con mayor experiencia en la técnica, menor tiempo de cirugía, menor pérdida de sangre, mejores cuidados pre- y postoperatorio, mejor técnica anestésica y soporte nutricional adecuado. Ahora, tiene una morbilidad de 52% y hay complicaciones. Estas se pueden dividir en generales o no quirúrgicas y las que están directamente relacionadas a la técnica quirúrgica. Entre las primeras están las derivadas del sistema cardiovascular, respiratorio o renal. Y la segunda, las que están relacionadas con la técnica quirúrgica, las más frecuentes de morbilidad relacionadas a la técnica quirúrgica serían el vaciamiento gástrico retrasado, fístula pancreática, fístula biliar, fístula gastrointestinal, acceso intraabdominal, hemorragia, pancreatitis y úlcera marginal. Con todo esto mencionado con respecto a esta cirugía, duodenopancreatectomía, de manera importante se menciona que la incidencia de complicaciones generales tras la extirpación completa del páncreas oscila entre 9 a 17%. Y las complicaciones relacionadas con la técnica oscilan entre 25 a 35%, que obliga a la reintegración de 4 a 9% de los casos. Y debido a la alta morbilidad, se considera un procedimiento de alto riesgo, elevada morbilidad y baja rentabilidad terapéutica.
a tal punto que algunos médicos llegan a considerarlo como una opción, como una finalidad exclusivamente paliativa, esta cirugía. Hablando específicamente de una duodenopancreatectomía cefálica, en la que se va a extirpar la cabeza del páncreas, procedimiento quirúrgico de elección para tratar tumores resecables de la cabeza pancreática, a pesar de su complejidad y gran exigencia técnica. Esta cirugía, a través de los últimos años, ha sido objetivo de dos modificaciones. Posee dos objetivos para modificar. El eliminar sus efectos indeseables, es decir, buscar limitar las secuelas de la gastrectomía mediante la duodenopancreatectomía con preservación pilórica, en la que no se lleva a cabo la resección gástrica, y mejorar su valor terapéutico, como intervención oncológica mediante la extensión de la resección, una pancreatectomía total, una pancreatectomía regional y linfadenectomía extensa. Es importante mencionar que hay contraindicaciones de resección, por ejemplo, cuando hay enfermedad metastásica distante, metástasis en ganglios extrarregionales, compromiso de arteria mesentérica hepática o troncoceliaco, compromiso de vena porta o mesentérica más de 2%, de 2 centímetros. Y con respecto al pronóstico, hay tres factores pronósticos. El tamaño del tumor, tumores mayores de 2 centímetros tienen un peor pronóstico. Con respecto al estado, metástasis ganglionares tiene un peor pronóstico, y el estado de márgenes de sección, márgenes positivos, tienen peor pronóstico. Las recurrencias se presentan en los 2 primeros años, y los sitios recurrentes serían locorregional, peritoneal y hepática. Eso sería todo. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Bueno, el asunto es que, bueno, en la última hubiera sido bueno que hagas que pongas imágenes de la cirugía, de la pancreatodonectomía u operación de WIP, ¿no? Porque lo que es teoría, pues nada, no, no sé, no, ¿cómo te puedo decir? No lo aprenden mejor, aunque sea visualmente. Entonces, siempre cuando hablemos de cirugía, por ejemplo, cuando hablaron de cáncer gástrico, sí se habló de las técnicas y todo lo demás, las uniones. Bueno, en cáncer de colon, como línea general, solamente se habló de la hepatectomía, perdón, de la hemicolectomía rectal derecha, izquierda, pero no se habló sobre las anastomosis. O sea, por ejemplo, si haces en colon derecho, si haces una hemicolectomía radical derecha, normal o extendida, tienes que hacer la unión entre el intestino delgado, que es el ilio, y el colon transverso. Igual en la hemicolectomía radical de izquierda, tienes que hacer entre el colon izquierdo y el colon transverso. Entonces, hubiera sido también complementar ahí con gráficas sobre las anastomosis, como parte de la técnica quirúrgica. Entonces, si estás hablando de, por ejemplo, en la cáncer de vesícula, sí mostraste una imagen, tanto laparoscópica como de cirugía abierta, de cáncer de vesícula recurrente después de haber sido operado, o de cómo que debe quedar el lecho hepático después de una colecistectomía radical, ampliado, ¿no? Entonces, igual hubiera sido en esta de la duodenopancreatectomía o operación de WIP, agregar eso. No, ¿qué más? Bueno, después en la presentación está muy bien, más que todo basándose en los primeros en la parte genética, molecular, que es lo principal. En cuál era que hay una de estómago, me parece, pero no se hablaron de las complicaciones de la cirugía, porque sus complicaciones de la cirugía incluso hasta la mortalidad, un síndrome que se llama síndrome de Down, dilatación gástrica, que es la peor, ¿no? Pero bueno, en línea general está bien.
Más bien lo que tiene que hacer es, porque ya me están pidiendo las preguntas, y las preguntas tengo que hacerlas en base a sus presentaciones. Los que expusieron el lunes y ustedes, por favor, que envíenme sus exposiciones para poder, como le dije, mi correo o institucional o particular o WhatsApp, como ustedes prefieran, ya para, en base a lo que ustedes han expuesto, a sacar las preguntas. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, doctor. Listo, quedamos. Creo que me están diciendo para mañana a las 10 de la noche el otro grupo. Yo les propuse, pues me dijeron en la noche, yo les he propuesto a las 10 de la noche, ¿está bien? Sí, doctor, estaría bien. Ya, pero hoy, ¿no has almorzado que estás con una vocecita? ¿Ah? Ya, bueno, entonces quedamos así. Mañana a las 10 de la noche. ¿Ya? Listo. Chao, nos vemos.